Catequesis del Papa Francisco en audiencia general del miércoles 23 de junio de 2021. Patio de San Dámaso. Lectura dramatizada de la traducción al español. Catequesis sobre la carta de los Gálatas. 1. Introducción a la carta a los Gálatas. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Después de un largo itinerario dedicado a la oración, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Espero que con este itinerario de la oración hayamos conseguido rezar un poco mejor, rezar un poco más. Bueno, pues hoy deseo reflexionar sobre algunos temas que el apóstol Pablo propone en su carta a los Gálatas. Es una carta muy importante, diría incluso decisiva, y no solo para conocer mejor al apóstol, sino, sobre todo, para considerar algunos argumentos que él afronta en profundidad, mostrando la belleza del Evangelio. En esta carta, Pablo cita varias referencias biográficas que nos permite conocer su conversión y la decisión de poner su vida al servicio de Jesucristo. Él afronta, además, algunas temáticas muy importantes para la fe, como las de la libertad, de la gracia y de la forma de vivir cristiana, que son extremadamente actuales, porque tocan muchos aspectos de la vida de la Iglesia de nuestros días. Esta es una carta muy actual, parece escrita para nuestra época. Pues el primer rasgo que se desprende de esta carta es la gran obra de evangelización realizada por el apóstol, que al menos 2 veces había visitado las comunidades de Galacia durante sus viajes misioneros. Pablo se dirige a los cristianos de este territorio, y no sabemos exactamente a qué zona geográfica se refiere, ni podemos afirmar con certeza la fecha en la que escribe esta carta. Sabemos que los Gálatas eran una población celta que, a través de muchas peripecias, se habían asentado en esa extensa región de Anatolia, que tenía su capital en la ciudad de Ancira, hoy Ankara, la capital de Turquía. Pablo dice solo que a causa de una enfermedad se vio obligado a pararse en esa región. Gálatas 4:13. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, encuentra, sin embargo, una motivación más espiritual. Dice que atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Capítulo 16, versículo 6. Y los dos hechos no son contradictorios, indican más bien que el camino de la evangelización no depende siempre de nuestra voluntad y de nuestros proyectos, sino que requiere la disponibilidad para dejarse moldear y seguir otros recorridos que no estaban previstos. A ver, entre vosotros hay una familia que me ha saludado. Dicen que tienen que aprender el letón y no sé qué otra lengua, porque irán de misioneros a esas tierras. El Espíritu lleva también hoy muchos misioneros que dejan la patria y van a otra tierra a hacer la misión. Lo que verificamos, sin embargo, es que en su incansable obra evangelizadora, el apóstol
había conseguido fundar varias pequeñas comunidades dispersas en la región de Galacia. Pablo, cuando llegaba a una ciudad o a una región, no hacía enseguida una catedral, ¿no? Hacía las pequeñas comunidades que son la levadura de nuestra cultura cristiana de hoy. Pues empezaba haciendo pequeñas comunidades. Y estas pequeñas comunidades crecían e iban adelante. También hoy este método pastoral se hace en cada región misionera. La semana pasada recibí una carta de un misionero de Papúa Nueva Guinea que me decía que está predicando el evangelio en la selva a la gente que no sabe ni siquiera quién era Jesucristo. Es bonito. Se empiezan a hacer pequeñas comunidades. Y también hoy este método es el método evangelizador de la primera evangelización. Pero lo que nosotros debemos notar es la preocupación pastoral de Pablo, que es todo fuego. Él, después de haber fundado estas iglesias, se da cuenta de un gran peligro. El pastor es como el padre o la madre, que enseguida se dan cuenta de los peligros para sus hijos. Un gran peligro que corren para su crecimiento en la fe. Porque crecen y vienen los peligros. Como decía uno, vienen los buitres a masacrar la comunidad. De hecho, se habían infiltrado algunos cristianos venidos del judaísmo, los cuales, con astucia, empezaron a sembrar teorías contrarias a la enseñanza del apóstol, llegando incluso a denigrar su persona. Empiezan con la doctrina. Esta no, esta sí. Y después denigran al apóstol. Es el camino de siempre. Quitar la autoridad al apóstol. Como se ve, esta es una práctica antigua. Presentarse en algunas ocasiones como los únicos poseedores de la verdad, los puros. Y pretender rebajar también con la calumnia el trabajo realizado por los otros. Estos adversarios de Pablo sostenían que también los paganos debían ser sometidos a la circuncisión y vivir según las reglas de la ley mosaica. Vuelven atrás a las observancias de antes, las cosas que han quedado traspasadas por el Evangelio. Por tanto, los gálatas habrían tenido que renunciar a su identidad cultural para someterse a normas, a prescripciones y costumbres típicas de los judíos. Y no solo eso, estos adversarios sostenían que Pablo no era un verdadero apóstol y por tanto no tenía ninguna autoridad para predicar el Evangelio. Y muchas veces nosotros vemos esto. A ver, pensemos en alguna comunidad cristiana o en alguna diócesis. Empiezan las historias y después se termina por desacreditar al párroco o al obispo. Es precisamente el camino del maligno, de esta gente que divide, que no sabe construir. Y en esta carta a los Gálatas vemos este procedimiento. Los Gálatas se encontraban en una situación de crisis. ¿Qué tenían que hacer? ¿Escuchar y seguir lo que Pablo les había predicado? ¿O escuchar a los nuevos predicadores que le acusaban? Es fácil imaginar el estado de incertidumbre que animaba sus corazones.
Para ellos, haber conocido a Jesús y creído en la obra de salvación realizada con su muerte y resurrección era realmente el inicio de una vida nueva, de una vida de libertad. Habían emprendido un recorrido que les permitía ser finalmente libres. No obstante, su historia fuera tejida por muchas formas de violenta esclavitud, y no menos importante la que les sometía el emperador de Roma. Bueno, pues por tanto, delante de las críticas de nuevos predicadores, se sentían perdidos y se sentían inciertos sobre cómo comportarse. Pero, ¿quién tiene razón? ¿Este Pablo? ¿O esta gente que viene ahora enseñando otras cosas? ¿A quién debo hacer caso? En resumen, había mucho en juego. Esta condición no está lejos de la experiencia que diversos cristianos viven en nuestros días. No faltan tampoco hoy, de hecho, predicadores que, sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación, pueden enturbiar las comunidades. No se presentan en primer lugar para anunciar el Evangelio de Dios, que ama al hombre en Jesús crucificado y resucitado, sino para reiterar con insistencia, como auténticos custodios de la verdad, así se llaman ellos, cuál es la mejor manera de ser cristianos. Y con fuerza afirman que el cristiano verdadero es al que ellos están vinculados, a menudo identificado con ciertas formas del pasado. Y que la solución a las crisis actuales es volver atrás, para no perder la genuinidad de la fe. También hoy, como entonces, está la tentación de encerrarse en algunas certezas adquiridas en tradiciones pasadas. Pero, ¿cómo podemos reconocer a esta gente? Por ejemplo, uno de los rasgos de la forma de proceder es la rigidez. Ante la predicación del Evangelio que nos hace libres, que nos hace alegres, estos son los rígidos. Siempre con la rigidez. Se debe hacer esto, se debe hacer esto otro. La rigidez es propia de esta gente. Pues seguir la enseñanza del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos hará bien para comprender qué camino seguir. El indicado por el apóstol es el camino liberador y siempre nuevo de Jesús crucificado y resucitado. Es el camino del anuncio que se realiza a través de la humildad y la fraternidad. Los nuevos predicadores no conocen qué es la humildad, qué es la fraternidad. Es el camino de la confianza mansa y obediente. Los nuevos predicadores no conocen la mansedumbre ni la obediencia. Y este camino manso y obediente va adelante en la certeza de que el Espíritu Santo obra en todos los tiempos de la Iglesia. En definitiva, la fe en el Espíritu Santo presente en la Iglesia nos lleva adelante y nos salvará. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que son tantos hoy. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que celebraremos la próxima semana, que nos ayude a abrirnos a su gracia para poder
ver, juzgar y actuar desde la verdad y la libertad que proceden del encuentro con Cristo. Pues que Dios os bendiga. Muchas gracias.